Bien, continuaremos entonces. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema. Vamos a ingresar a lo que es derivar, pero derivar de forma numérica, ¿ya? Vamos a derivar funciones con una sola variable independiente, por supuesto. Vamos a derivar este tipo de funciones. Pero esto ya sabemos cuándo se aplica, ¿no? Se aplica cuando la función es difícil de derivar o cuando es imposible, ¿no? Pero sí vamos a ver cuánto error cometemos, ¿no? Al derivar de esta forma numérica, ¿no? Porque sabemos que nuestros métodos nos acercan a la solución, no son la solución exacta, ¿no? Entonces, para derivar de forma numérica o hacer diferenciación numérica, que es lo mismo, vamos a ver el método de diferencias finitas. Vamos a encontrar tres ecuaciones o tres fórmulas, ¿ya? Una le vamos a llamar la diferenciación hacia adelante y la otra la diferenciación o diferencia finita hacia atrás y la tercera la diferencia finita centrada, ¿ya? Vamos a empezar con esta diferencia finita hacia adelante, ¿ya? Nos vamos a imaginar para poder ver cómo se hace, como siempre, ¿no? Nuestra funcióncita que queremos derivar, ¿no? Por ejemplo, va a estar representado por esta curva de color negro, ¿ya? Después, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos puntitos. Un puntito que vamos a llamar x sub 0, que va a ser el punto en el cual vamos a querer derivar, el punto para el cual queremos sacar la fórmula aproximada de la derivada, ¿ya? Y vamos a imaginarnos un puntito que está más a su derecha y que se distancia en un valor de h de este x sub 0. Entonces, por eso lo podemos llamar a este puntito que está más a la derecha como x sub 0 más h. Eso nos vamos a imaginar, ¿ya? Entonces, dado estos dos puntitos, por supuesto, con estos dos puntitos podemos crear una recta secante a nuestra función que queremos derivar. Está representado por esta recta verde, ¿no? Entonces, tenemos esta recta secante, podemos también sacarle su pendiente. Ya sabemos que la pendiente es igual a la resta de los y dividido entre la resta de los x, ¿no ve? Por eso estoy escribiendo aquí abajito la pendiente de esa recta verde va a ser f evaluado en x sub 0 más h menos f de x sub 0. Eso es, ¿no es cierto? Y dividido entre x sub 0 más h menos x sub 0, ¿ya? Pero x sub 0 menos x sub 0 se van a ir, van a ser 0. ¿Qué es lo único que va a quedar? Es h, por eso lo estoy dividiendo entre h, ¿ya? Entonces, cuanto más chiquitito sea este valorcito de h, esta recta se va a ir convirtiendo en una recta tangente, ¿no? A mi función. Y si yo hallo la pendiente de esa recta tangente, ¿qué estoy hallando en realidad? Estoy hallando la derivada de esa función en el punto x sub 0, ¿no? Pero no siempre h va a estar muy cerca de x sub 0, entonces vamos a cometer un error al momento de acercarnos. Por eso le sumamos más un valor que estamos llamando error en este caso, ¿ya? Entonces, nuestra derivada de la función f en el punto x sub 0, que es la fórmula que he hallado, que sería f evaluado en x sub 0 más h menos x sub 0 dividido entre h, más un error. Así quedaría mi formulita, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, la diferencia finita hacia adelante, ¿ya?
Ahora, esta misma formulita, ¿cómo puedo hallarla? Hay otra manera de hallar esta misma formulita, usando la serie de Taylor. Recordemos, ¿no? La serie de Taylor, ¿qué nos dice? Una función, ¿no es cierto? Puedes escribirla de esta manera o puede ser casi igual a esta serie, ¿no? ¿Qué consiste la serie? Dice, mi funcioncita puede ser casi igual a la función evaluada en un punto x sub 0, dice, ¿no? Más la primera derivada evaluada en el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 dividido entre 1 factorial. Y sigue, ¿no? Más la segunda derivada evaluada en el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 al cuadrado dividido entre 2 factorial. Más, y así sucesivamente, ¿no? Aquí ya tomará la tercera derivada y estará elevando al cubo y estará dividiendo entre 3 factorial, ¿no? Más y lo demás será el número que corresponda, ¿no? Ahora, tenemos tenemos esa fórmula que es la serie de Taylor. Imaginémonos que nuestra x de aquí de la fórmula de la serie de Taylor vale x sub 0 más h. Vamos a imaginarnos, ¿ya? Entonces, este valorcito x menos x sub 0, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en x sub 0 más h menos x sub 0. Pero si resto x sub 0 con x sub 0, ¿qué me queda? H. Entonces, esta serie de Taylor queda de esta forma, ¿no? F estamos evaluando y diciendo que x vale x sub 0 más h. Ponemos x sub 0 más h. Va a ser igual a f de x sub 0. Aquí está ahí bien. Más la primera derivada de f evaluado en x sub 0. Hasta ahí todo igual. Pero aquí x menos x sub 0, aquí hemos dicho que es igual a h dividido entre 1 factorial. Más la segunda derivada evaluada en x sub 0. Hasta ahí todo igual por x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Eso qué es? H al cuadrado dividido entre 2. Más la tercera derivada de x sub c de f elevado en x sub 0. Menos x sub 0 al cubo. Pero sabemos que esto es h dividido entre 3 factorial. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, de aquí, ¿cuál es la idea? La idea es despejar este f de x sub 0, ¿ya? Esa es la idea, despejar la primera derivada de f evaluada en x sub 0, ¿ya? Entonces, ahorita quisiera que traten de despejar esto, la primera derivada de f evaluar en x sub 0, a ver si llegamos a la misma conclusión. Ya les voy a dar unos minutitos. A ver, traten de hacer en su papelito, despejar la primera derivada de f con respecto a x sub 0. A ver si llegamos a lo mismo. Ahorita volvemos. Entonces, ¿qué tal? ¿Quién ha logrado despejar? Más o menos me puede dictar qué le ha salido. ¿Cómo es el valor de la primera derivada con respecto de x sub 0? ¿Nadie? Ya. Entonces, van a ver ustedes de que si intentan despejar esto, vamos a llegar a a lo mismo que esto, a la misma formulita que hemos hallado anteriormente. A ver, veremos si es cierto, ¿no? Entonces, si yo despejo esta primera derivada de f con respecto a x sub 0, ¿qué sucedería, no? Esto se quedaría así como está. F evaluada en x sub 0 más h. Este f evaluado en x sub 0 pasaría al otro lado a restar. Hasta ahí todo bien. Pero aquí lo que está sucediendo es que está multiplicando por h. Entonces, este h se va a ir a dividir a todo lo que hallé al otro lado. Entonces va a dividir entre h, ¿no ve? Esto que está sumando
La segunda derivada va a pasar al otro lado con negativo. Pero como está multiplicando esto por h, va a dividirse entre h, ¿no ve? Y así sucesivamente. Esto está sumando, al otro lado va a pasar a restar. La tercera derivada, entonces, va a dividirse también entre h. ¿Por qué? Porque se está multiplicando aquí por h. Entonces, aquí si se fijan, h al cuadrado tenemos. Dividido entre h solamente se va a quedar h, ¿no? Y aquí tenemos h al cubo. Dividido entre h, pues se va a quedar h al cuadrado, ¿no? Menos y así sucesivamente, ¿no? Si se fijan, estito es igualito a la fórmula que hemos hallado, ¿no? Entonces, a esta formulita le estamos llamando diferencia finita hacia adelante. Ahora, esta otra partecita será el error que estamos cometiendo. Entonces ya tenemos un aproximado de cómo más o menos se ve este error. Además, ¿qué sabemos? Que si este h yo me lo imagino como menor a 1, generalmente queremos que el error sea lo más pequeño posible, ¿no ve? O el h queremos que se acerque, que sea más chiquitito, que se acerque a x sub 0. Entonces, por eso vamos a imaginar siempre un h menor a 1. Entonces, ¿cuánto más grande va a ser el h? ¿Cuál va a ser el mayor valor que va a poder adoptar? Va a poder adoptar máximo h elevado a la 1, ¿no? Porque, digamos, el h se vale en un primer momento 0.1, menor a 1, como les dije, ¿no ve? Si lo elevo al cuadrado va a ser 0.01, más chiquitito, ¿no es cierto?, que 0.1. Por eso decimos que el mayor valor que va a tener h va a ser h elevado a la 1, porque h al cuadrado ya va a ser más chiquitito que ese valor, ¿no ve? El siguiente valor h al cubo va a ser más pequeño y más pequeño, entonces el valor más grande que va a adoptar este h va a ser h a la 1. Entonces, toda esta partecita le vamos a llamar O, ¿ya? Y le vamos a hacer depender del mayor valor que va a tener h elevado a la 1. Por eso decimos que este error es de orden 1, así se le dice, ¿no? Se le llama de esa forma, porque h va a estar elevado a la 1, es el mayor valor que va a obtener nuestro h. Entonces ya tenemos el valor o la fórmula, ¿no es cierto?, de nuestra diferencia finita hacia adelante y ya tenemos una idea de cómo es su error, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es una primera fórmula de las diferencias finitas. Tenemos una segunda, vamos a ir a la diferencia finita hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir? Casi lo mismo, ¿no? Vamos a tener un puntito x sub 0 y además vamos a tener un puntito que está más a la izquierda de este x sub 0, que tiene una distancia de h, ¿no? Hacia este puntito que está más a la izquierda. Entonces podemos llamarle x sub 0 menos h, le podemos llamar así. Además, sabemos que con estos dos puntitos podemos generarnos una recta secante, ¿no? Una recta secante que pasa por dos puntos de mi curva que quiero derivar. Es la curva en color negro. Y si yo deseo sacar la pendiente de esta recta, entonces voy a hacer la resta entre los y's, f de x sub 0, como está escrito acá, menos f de x sub 0 menos h, todo dividido entre la resta de x, que sería x sub 0 menos x sub 0 menos h. X sub 0 menos x sub 0, 0. ¿Qué queda? Menos h. Eso es positivo h. Entonces ya tengo una pendiente de la recta secante. Sabemos que cuanto más pequeño se haga h, entonces esta recta secante se va a ir convirtiendo en una recta tangente, ¿no?, a mi curva. Si hallo la pendiente de esa recta tangente, ¿qué estaré hallando? Estaré hallando la derivada de esa función en el punto x sub 0, ¿no? Por eso yo digo, la derivada de la función en el punto x sub 0 es igual a esta fórmula, pero más un error, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que h no es en realidad 0, se está acercando a 0.
No, pero no es cero. Entonces estamos cometiendo un error, ¿no es cierto? Al hallar la derivada, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula de la diferencia finita hacia atrás, ¿ya? Entonces, esta misma fórmula se puede hallar usando la serie de Taylor. Sí, se puede hallar. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que recordar cómo es la serie de Taylor, cómo es la fórmula. Entonces volvemos a recordar, ¿no? Aquí está la serie de Taylor. De nuevo, ¿no es cierto? Lo mismo es, solo que nos vamos a imaginar ahora eh, un x que sea igual a x sub 0 menos h. Anteriormente habíamos puesto x sub 0 más h, ¿no ve? Entonces, esto reemplazamos en la serie de Taylor. Decimos f evaluado en x en vez de x, vamos a poner x sub 0 menos h. Igual, dice, a la f evaluada en x sub 0, todo lo mismo hasta ahí, más la primera derivada de f evaluado en x sub 0, todo bien, por x menos x sub 0, dice, ¿no? Pero x menos x sub 0, ¿a qué sería igual? En vez de x hemos dicho que va a estar x sub 0 menos h. Escribo x sub 0 menos h. Menos x sub 0, dice. Ah, muy bien. Entonces, x sub 0 con x sub 0 se van a hacer 0. ¿Qué me va a quedar? Menos h. Por eso estoy escribiendo aquí menos h, dividido entre 1 factorial. Más la segunda derivada de f evaluada en x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0 al cuadrado. Sería menos h al cuadrado, dividido entre 2 factorial. Y seguimos un hito más, ¿no? Más la tercera derivada de f evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo. Pero sabemos que x menos x sub 0 es menos h. Entonces escribimos menos h al cubo, que dice la fórmula dividido entre 3 factorial. Más y así, ¿no es cierto? Una gran cantidad de términos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar la primera derivada de f evaluada en x sub 0. Entonces, como ya sabemos cómo se ha despejado la anterior, es parecido, ¿no? Entonces, despejamos, ¿no? Sabemos que este f de x, f evaluado en x sub 0 menos h, se queda como está, ¿no es cierto? Y este f de x sub 0 pasaría al otro lado a restar, ¿no es cierto? Pero sabemos que este menos h va a pasarle a dividir, pero es un menos h. Entonces, estos f que estaba restando ya va a cambiar de signo, va a ser positivo, ¿no? Más f de x sub 0. Y esto que estaba aquí sumando va a ir a restar, menos f de x sub 0 menos h. Por este menos h que está aquí, ¿no? Va a pasar a dividir. Entonces, al pasar a dividir ya le has dado a estos dos su signo, entonces se queda como más h ahí abajo. Ahora, este siguiente término, al otro lado va a pasar a restar. Entonces, esto se va a convertir en positivo, ¿no es cierto? Positivo f derivada en x sub 0 dividido entre 1, que sería f derivada de x sub 0, nada más. Pero esto se va a dividir, a ver, no, esto estamos viendo, ¿no? La segunda derivada. Al otro lado pasa a restar, ¿no es cierto? Entonces, nos va a quedar positivo porque este menos h al cuadrado es h al cuadrado nomás. Positivo. A este lado va a pasar a restar, va a ser negativo. Primera o segunda derivada de f evaluada en x sub 0 multiplicado por h al cuadrado. Pero aquí está multiplicado por menos h. Va a pasar a dividir, entonces le va a cambiar su signo, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo estamos acá? Ajá. Claro, es positivo. Está pasando al restar al otro lado. Como esto está dividiendo entre menos h, menos por menos va a ser más, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí lo estoy escribiendo de esta manera. Positivo, ¿no? Segunda derivada de f evaluada en x sub 0 por menos h al cuadrado dividido entre 2 factorial. Eso es. Lo mismo pasa con la tercera derivada. Al otro lado va a pasar a restar, pero como aquí está multiplicado por menos h, va a pasar a dividir, entonces eso menos por menos se va a hacer más. Por eso positivo, tercera derivada de f
evaluado en x sub 0 multiplicado por menos h al cubo dividido entre 3 factorial. Más y más y más y más, ¿no? Y más términos podemos agregar. Entonces, seguimos, ¿no? Ajá. Además, pero aquí el signo influye, ¿no? A ver, veremos. Este menos h al cubo es negativo menos h. Al otro lado va a pasar a restar, se hace positivo, ¿no es cierto? Positivo h al cubo. Pero como está multiplicando por menos h aquí, al pasar a dividir ya se va a hacer un negativo, ¿no es cierto? Aquí por eso estamos poniendo, miren, menos f, la tercera derivada de f, evaluado en x sub 0. Ahora, ¿por qué h al cuadrado? Porque está dividiendo entre h. Entonces, al dividir entre h, h al cubo dividido entre h se va a quedar como h al cuadrado, ¿no ve? Entonces, estos signos van a ir cambiando, positivo, negativo, y positivo y negativo, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar entonces la fórmula? Si ustedes se fijan, esta primera parte ya es igualita a la que hemos deducido, ¿no es cierto? Como la diferencia finita hacia atrás que habíamos deducido anteriormente. Aquí está, es igualita. Y aquí con esta parte de la derecha ya podemos ver más o menos cómo es el error, ¿no? Tiene esta apariencia nuestro error, ¿no es cierto? Y depende de la segunda derivada, la tercera derivada, así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor máximo o mayor que va a adoptar h? Va a ser de nuevo, ¿no? h elevado a la 1, ¿no? Por eso podemos escribir a todo esto como una función o que depende de h. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, que el error es de orden 1 porque el mayor valor que va a poder obtener h es h elevado a un exponente 1. ¿Va a poder ser distinto? ¿Va a poder ser h elevado a 2, por ejemplo? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, este error es de orden 1, decimos, ¿no? Entonces ya tenemos la diferencia finita así, hacia adelante, hacia atrás. Ahora vamos a ver las diferencias finitas centradas. Una formulita más para poder acercarnos a la derivada de una función en un punto x sub 0 dado, ¿no? En este caso ya, ¿qué tenemos? Ya tenemos tres puntitos, ¿no? El x sub 0, tenemos un puntito anterior que teníamos en la anterior fórmula, x sub 0 menos h, y tenemos otro puntito más a la derecha que es el x sub 0 más h. Tres puntitos, ¿ya? Entonces vamos a imaginarnos que nos vamos a crear una recta secante a nuestra función. ¿Con qué puntos? Con el x sub 0 más h y con el x sub 0 menos h me voy a crear. De esta recta secante en color verde, ¿cuál es su pendiente? Ya sabemos, es la resta de los y dividida entre la resta de los x, ¿no? Será f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h, que estamos escribiendo acá, dividido entre ¿qué? X sub 0 más h menos x sub 0 menos h. Sabemos que los x sub 0 se van a ir. Entonces, este h se va a quedar, h más h se va a quedar. Entonces, eso va a dar 2h. Entonces, esta es la pendiente, ¿no es cierto? Y sabemos que cuanto más chiquito sea este h, esta mi recta secante se va a convertir en una tangente, ¿no es cierto? Se va a ir convirtiendo en una recta tangente de mi función. Y la pendiente de esta recta tangente será igual a esto, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Esto sería entonces igual a la derivada de la función en este punto x sub 0. Sabemos que nos estamos acercando simplemente a la derivada, entonces estamos cometiendo un error, por eso le estamos sumando un valor que estamos llamando error. Ahora, nosotros podemos hallar esta misma formulita por la serie de Taylor. Sí, ya sabemos, ¿no? Hemos encontrado esta función evaluada en x sub 0 más h, usando la serie de Taylor, ¿no ve? Y acabamos de encontrar esta función f evaluada en x sub 0 menos h también, usando la serie de Taylor. Hemos dicho que es igual a esto, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a restar estos dos, cosa que de manera que se parezca a esto más o menos, al numerador de esta parte de arriba. Entonces voy a restar f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h, como estoy haciendo acá. Entonces, ¿qué tendríamos, no? Si estoy restando estos dos, entonces estas dos partes también tengo que restar la segunda parte de las ecuaciones, ¿no? Entonces sería eso, f evaluado en x sub 0 menos f evaluado en x sub 0. Eso es 0, ¿no? Entonces desaparece de la ecuación. Ahora, ¿qué tengo aquí? La primera derivada de f evaluada en x sub 0 por h menos, ¿no es cierto? F derivada, la primera derivada de f evaluada en x sub 0 menos h. Pero este menos h con el menos que estoy haciendo con la resta se va a hacer más. Entonces vamos a tener dos términos repetidos, sumados. Por eso le ponemos 2. 2, primera derivada de f evaluado en x sub 0 por h, ¿no? Ahora, más, ¿no? Vamos a restar la segunda derivada, ¿no es cierto? Evaluada en x sub 0 por, por h al cuadrado dividido entre 2 factorial, menos esta expresión. Pero sabemos que menos h al cuadrado me va a dar h al cuadrado. Entonces, estos dos son iguales. Entonces, si los resto, va a ser 0, se van a ir. Entonces, los h al cuadrado se van a ir. Pero no pasa con con esta tercera derivada, ¿no? No pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si resto esta tercera derivada con esta otra, sabemos que menos h al cubo es menos h. Como estoy restando, entonces se va a volver positivo, ¿no? Son lo mismo. La suma de dos términos me va a dar dos veces ese término, ¿no es cierto? Por eso aquí he escrito dos veces la tercera derivada de f evaluado en x sub 0 por h al cubo dividido entre 3. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que eso va a ser más dos veces la función del siguiente número impar, ¿no es cierto? Es decir, la quinta derivada de f ya también, evaluada en x sub 0 por h a la quinta dividido entre 5 factorial, más ya sería la séptima derivada que usaría 2 por la séptima derivada. Así va a ser, ¿no? Mi funcioncita. Entonces, ¿qué hago con esto? Despejo, es lo que quiero, ¿no? Quiero saber cómo es la primera derivada, ¿no es cierto? Evaluada en un punto x sub 0. Despejo esto. Estos de aquí se van a quedar como están. Este 2h que está multiplicando a 2, primera derivada de f evaluado en x sub 0, pasa a dividir, ¿no es cierto? Esto que está sumando pasa a restar, ¿no? Entonces vamos a tener el mismo, pero restando. Como está dividida entre h, y no solamente está multiplicando por h, y no solamente por eso, sino por 2, entonces va a pasar al otro lado a dividir, se va a quedar 2h. Este h al cubo con h se van a ir, entonces va a quedar h al cuadrado nomás. ¿No ve cómo está aquí? Lo mismo pasa con la quinta derivada, ¿no? ¿No? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pasar a dividir el 2h, se va a quedar entonces h a la quinta dividido entre h a la cuarta, ¿no? Entonces, esto va a ser menos, 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 ¿no? Signos negativos. Entonces, ya tenemos, igualito hemos hallado la misma fórmula con la serie de Taylor, pero esta vez ya nos han dado una pista mejor de lo que es más o menos cómo es el error. Ahora, fijémonos cuál va a ser el máximo valor de h. El máximo valor que va a poder adoptar h es h al cuadrado. Por eso podemos escribir esto como una función o, solamente es una forma de darle un nombre. Función o, entre paréntesis, h al cuadrado. ¿Para qué? Para decir de que nuestro error va a depender de h, pero el máximo valor de este h va a ser h al cuadrado. Por eso decimos que es un error de orden 2, ¿no? Entonces sí se podía hacer de que el exponente del h sea mayor a 1, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, le damos un nombre a su error, ¿no es cierto? Le damos el nombre de O. Y además le decimos que es del orden en el cual está elevado el h, ¿no es cierto? Del valor al cual está elevado. El h, en este caso, 2. Muy bien, entonces ya tenemos tres ecuacioncitas, ¿no?
tres formas de acercarnos a la derivada. Cada una tiene un error más o menos grande. Estos vamos a poder verlos en este ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Si nuestra función f fuese el arco tangente, ¿no? De la raíz de 2, ¿no? Entonces, usando el método de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrada, hallar, ¿no es cierto?, la derivada de esto, ¿no? La derivada aproximada del arco tangente, ¿no? De la raíz de 2, usando un h, ¿no es cierto?, una distancia que es de 0.1. A este h también se le llama paso, ¿ya? Se le puede llamar paso, ¿ya? Ahora, podemos hallar la derivada real de este valorcito, ¿no? La derivada del arco tangente de la raíz de 2. Entonces, como se puede hallar, nos están pidiendo ver cómo es el error, ¿no es cierto? El error porcentual de la aplicación de este método de diferencias finitas con respecto a este valor real. Como tenemos el valor real, podemos hallar el error porcentual, ¿no? Entonces, la derivada real del arco tangente de cualquier valor x, ¿a qué sería igual? Sería igual a derivar ese valor x y dividir entre 1 más x al cuadrado. Eso recordando cómo es la derivada del arco tangente, ¿no? Entonces, derivada de x, ¿qué nos va a dar? Simplemente 1 dividido entre 1 más x al cuadrado. Entonces, sería la derivada. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La derivada del arco tangente en el punto raíz de 2. Entonces, para poder encontrar esta derivada, simplemente evaluaré esto en raíz de 2, ¿no es cierto? Escribo 1 dividido entre 1 más raíz de 2 al cuadrado, pero raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2, por eso estamos escribiendo 1 dividido entre 1 más 2 es 1 dividido entre 3. Eso es 0.3333, ¿no? Entonces, este es el valor real. Hemos podido hallar, ¿no? Pero, ¿cuál es la intención del ejemplo? Es ver qué error estoy cometiendo si aplico mi método aproximado, ¿no? Ya tengo el valor real, ahora quiero ver qué tanto es el error porcentual, ¿no? Que cometo cuando aplico. Entonces, empiezo por las diferencias finitas hacia adelante, ¿no? ¿Qué me decía las diferencias finitas hacia adelante? Que la derivada, evaluada en un punto, es aproximadamente esto, ¿no es cierto? Este es el valor de la derivada, más aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que tengo que evaluar mi funcioncita en el punto x sub 0 más h. ¿Pero qué es x sub 0? Es el punto del cual quiero hallar mi derivada. ¿Y de cuál quiero hallar? De la raíz de 2. Ahí está, de la raíz de 2. Entonces, la función f es arco tangente, ¿no es cierto? ¿De qué? De mi puntito x sub 0, raíz de 2, más el h. El h ya nos han dicho cuánto vale, 0.1, ¿no? Entonces le escribo 0.1 menos la función f, que es arco tangente, evaluado en x sub 0, que es x sub 0. X sub 0 es raíz de 2, ahí está, es raíz de 2, dividido entre 0.1. Entonces, estamos asumiendo que este valor de su argumento, de esta función trigonométrica, está expresado en radianes, por si acaso, ¿ya? Entonces, si asumimos que son radianes, el arco tangente de este valorcito me saldría 0.98, menos el arco tangente de raíz de 2 me saldría 0.95. Eso en sus calculadoras tienen que programarlo o tienen que configurar de manera que esté en radianes si es que el ejercicio se los pide, ¿ya? Si va en el momento del examen siempre van a estar en su calculadorita, ¿verdad? Entonces tiene que estar en modo radianes si es que dice el ejercicio, ¿no? Generalmente va a ser así, va a ser en radianes, ¿ya? Dividido entre 0.1, ya. Entonces, esto sería igual a 0.03 dividido entre 0.1. Esto me da 0.318.
¿Cuál es la diferencia con 0.33? Hay una diferencia de algunos decimales, ¿no? Entonces, quiero saber cuál es el error porcentual. Recordemos, ¿no? La fórmula del error porcentual. ¿Qué es? Es la diferencia, ¿no? Entre el valor real menos el valor aproximado dividido entre el valor real, ¿no ve? Valor real, 0.33 y algo, menos 0.31, que sería el valor aproximado y algo, ¿no es cierto? Dividido entre el valor real, 0.33 y algo. Y esto multiplicado por 100, porque estamos hallando el error porcentual. Esto me da 0.0459 por 100, me da 4.59 por ciento, ¿no? Este es mi error, el error porcentual que estoy cometiendo. Muy bien, hasta ahí todo bien. Ya hemos hecho la aplicación de nuestra aproximación de la derivada con las diferencias finitas hacia adelante, ¿no? Ahora, ¿qué tal si aplico la otra formulita? La fórmula de las diferencias finitas y hacia atrás también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos daría? Esta es la formulita de las diferencias finitas hacia atrás. Dice f evaluado en mi punto x sub 0. F es arco tangente de raíz de 2. Menos f evaluado en x sub 0 menos h. Esto es arco tangente de la raíz de 2 menos 0.1. Si asumimos que son radianes, esto me va a dar 0.95 y algo menos 0.92 y algo dividido entre 0.1, ¿no? Y esto me dará 0.035 dividido entre 0.1, esto da 0.35. Ya si se cortara, se observa lo que estamos compartiendo, ¿no? Sin que se ve. ¿Ya? Entonces, como les decía, la diferencia finita hacia atrás, aplicando la fórmula, me va a salir 0.35, ¿no? Se parece al valor real, 0.35 a 0.33, se parecen, ¿no? Pero podemos evaluar su error porcentual. Va a ser, ¿no es cierto?, que la diferencia entre el valor real menos el aproximado 0.35 dividido entre el valor real por 100. Eso me da 5.01, más grande, ¿no?, que el valor anterior, ¿no? Ya, entonces si aplico una cosa más, la diferencia finita centrada también, ¿no? Esta es la fórmula de la diferencia finita centrada, que es f evaluado en x sub 0 más h, arco tangente de la raíz de 2 más 0.1, menos f de x sub 0 menos h, arco tangente de raíz de 2 menos 0.1, dividido entre 2 por h, 2 por 0.1. Asumiendo que son radianes, me da 0.98 menos 0.92 y algo, dividido entre 2 por 0.1. Y esto me da 0.334. Parece que se acerca mucho más a mi valor real. Veremos cómo está el error porcentual. Valor real 0.333 y algo, menos 0.334, dividido entre valor real 0.333 y algo por 100. ¿Y esto qué me va a dar? 0.2%. Entonces, si se fijan, si aplico la fórmula de las diferencias finitas centradas, tengo un error mucho más pequeño, ¿no? El otro, los anteriores, tenía un error de 4%, 5%. Ahora tengo un error de mucho menos del 1%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la mejor fórmula para acercarme a la derivada? La diferencia finita centrada, ¿no? Es la mejor fórmula, la que más se acerca a mi